Hola mis hermanas, ¿cómo están ustedes? Yo muy agradecida con el Señor porque nos ha permitido pues llegar hasta este momento. Podemos decir como cuando Moisés, ¿verdad? Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y el Señor Santo no nos ha dejado, ha estado con nosotros a pesar de la situación difícil en la que nos encontramos, pero pues yo le doy muchas gracias a Dios porque Él es quien nos levanta, quien nos sostiene. Dice su palabra que Él es el que levanta nuestra cabeza. Y eso me da mucha alegría porque cuando uno baja la cabeza es porque está triste, porque ha perdido la esperanza. Pero pensar que nuestro Señor toma nuestra cabeza y la levanta, qué hermoso porque la levanta no a un futuro incierto, sino a su promesa de estar con nosotros siempre. Vamos a orar, hermanas, para continuar con estos devocionales. Amoroso Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que tú tomes las peticiones de cada una de mis hermanas, sus dolores, sus tristezas. Que, Señor, tú tomes todo esto en tus preciosas manos y nosotros podamos descansar completamente en ti. Como dice tu palabra, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Señor, estamos seguras de que tú cuidas de nosotras. Gloria sea tu santo nombre, en tus manos nos encomendamos y te rogamos, Señor, que la meditación de nuestro corazón sea acepta delante de ti. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanas, pues mucho ánimo, mucho gusto de meditar en la palabra de Dios y de recordar sus promesas y de ver que Él es fiel. Él nunca, nunca nos deja. Como dice ese cantito, ¿verdad? Siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y su mano nos librará. Porque tenemos un Dios muy, muy grande. Y vamos a seguir estudiando acerca de la mujer conforme al corazón de Dios. Ya vimos, ¿verdad?, que se necesita tener devoción a Dios, el haber decidido en nuestro corazón, yo voy a seguir a Dios. Devoción a su preciosa palabra, meditarla todos los días. Y por último, devoción a la oración, que fue la clase anterior, que necesitamos dedicar tiempo específico, especial, para estar en comunión íntima, personal, privada con el Señor. Muy bien, pues para continuar con esto vamos a ver que la diferencia entre David y Saúl. Ustedes saben que David fue el rey escogido por Dios, pero Saúl también fue el rey escogido por Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué uno terminó siendo rechazado y el otro terminó siendo escogido? Si ustedes recuerdan la historia, Saúl hizo varias cosas conforme a su propia idea, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en alguna ocasión Dios le dijo que destruyera todo lo que había en esa ciudad? Y él guardó lo mejor de las vacas, de las ovejas, él se guardó su botín. Y como no llegaba el profeta Samuel, él decidió hacer sus propios sacrificios. Vean cómo Dios le dice por medio del profeta Samuel que si le agrada a Dios, dice, se agrada a Dios, oh Jehová, en este caso decía, si se agrada a Jehová en que se le hagan sacrificios y ofrendas, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el poner atención que la grosura de los carneros. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en el pecado de hacer lo externo y nos olvidamos del corazón? En Hechos 13:22 dice la Biblia que Dios escogió a David porque sabía que lo iba a obedecer. Y eso para mí es algo muy hermoso, hermanas, muy, muy hermoso. ¿Qué sabe Dios de ti? ¿Qué sabe Dios de mí? ¿Sabe que vamos a obedecer?
nos ha escogido con un propósito porque sabe que vamos a cumplir. Quiera Dios que así sea, hermanas, que vayamos desarrollando un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos a ver la diferencia entre David y Saúl, es que David tenía un corazón dispuesto. Lo que Dios dijera, él lo hacía. Mientras que el otro jovencito, ¿verdad? Ya no tan jovencito, se dedicaba a las puras cosas externas. Por ejemplo, los sacrificios. David sirvió a Dios. Antes de cada batalla, él consultaba con Dios, pedía a Samuel o al profeta que le dijera que si estaba bien que hicieran esto, si estaba bien que hicieran aquello. Mientras que Saúl solamente se dedicaba a complacerse a sí mismo o a hacer las cosas a su manera. Otra cosa es que el corazón de David estaba centrado en Dios, en buscar su alabanza, en hacer lo que a Dios le gustaba. Y Saúl, no, Saúl solo se ocupaba de sí mismo. Vemos otra actitud muy bonita de David, es que era constante. Él constantemente buscaba a Jehová, mientras que Saúl era como dicen en México, ¿verdad? La llamarada de petate. O sea, de repente subía, pero pues nada más era externo. Y luego vemos que a pesar de que David estaba muy pequeñito, ¿se acuerdan cuando venció a Goliat? Él creció y era un hombre fuerte, valeroso, entregado. Yo me imagino que había desarrollado buen músculo. Dice la Biblia que él solito se echaba a los leones o a los osos cuando se querían comer a su rebaño. Él luchaba contra ellos. Entonces era un hombre bastante fuerte. Saúl también era muy fuerte. Recordarán ustedes que de la altura de los hombros hacia arriba pasaba a todo Israel. Yo me imagino que era un Adonis, alguien muy grande, muy fuerte y seguramente muy atractivo. Pero ¿qué pasó? Que el corazón de David no se ensoberbeció. Él siempre actuó con humildad. Cuando estuvo a punto de matarlo Saúl y él se escondió en la misma cueva donde Saúl dormía, él pudo haber matado a Saúl. Ya Dios lo había escogido, ya Dios le había dicho, tú vas a ser rey sobre Israel, pero él no quiso tocar al ungido de Dios, porque se mantuvo humilde, humilde. ¿Se acuerdan lo que hizo Agar con Sara? Que apenas se vio embarazada ya, ya se creía mucho. David no. David había sido escogido por Dios, ya el profeta lo había ungido con aceite como el rey que gobernaría a Israel y sin embargo él no se adelantó, no tomó ese papel hasta que Dios lo permitió. Después vemos, ustedes saben, ¿verdad?, que David pecó. Sin embargo, cuando David pecó, se arrepintió de todo su corazón. Dice la Biblia, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Pero ¿qué hizo Saúl? Enojarse, buscar la muerte de David, desquitarse con lo que tenía enfrente, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estuvo a punto de matar a su propio hijo? Así era él. Su corazón no se doblegó delante de Dios, mientras que el de David siguió firme, fiel a Dios. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros llegar a tener un corazón tan sensible, tan entregado a Dios? ¿Cómo? Lo primero es que nos concentremos en hacer lo que es correcto. ¿Qué es correcto? Todos los días, nosotros ya sabemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Ya sabemos, tenemos lo que es básico. Y dice el Señor Jesús, la ley y los profetas se resumen en estos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si me concentro en hacer lo correcto, voy a hacer cosas que agraden a Dios
y que bendigan a mi prójimo. Eso es, nada más. Significa que no voy a robarles, cometerles fraude, engañarlos, mentirles, pedir prestado y no pagarles, hacer como que se me olvidó y no les devuelvo sus cosas, chismear. O sea, nada de eso puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy tratando de cumplir la ley de Dios, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando hay duda, cuando me piden que haga algo y yo no sé si es correcto? Puede ser un negocio, un empleo, puede ser la escuela de mis hijos. Uno de mujer quisiera darle a los hijos lo mejor. Yo no tuve eso, pero yo quiero darles más a mis hijos. Y eso es algo natural, algo que Dios pone en nosotros y no hay ningún problema con ello. Pero ¿es la voluntad de Dios que yo trabaje 24 horas al día para lograr eso? Necesito checarlo. Y si tengo falta de sabiduría, ¿qué dice Santiago 1:5? El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídala a Dios, pida la sabiduría a Dios. Hay otro pasaje en Proverbios que dice, en la multitud de consejeros no falta sabiduría. Hermanas amadas, si hay duda en nosotros y decimos, estará bien que haga esto, me invitan a hacer este trato que vamos a ganar dinero y pues mi familia necesita dinero, estará bien que lo haga. Pídale sabiduría a Dios, pregúntele a hermanos con más tiempo, hermanos que han probado, que son maduros en la fe. Pida consejo, pida consejo. Y aún así no se vaya con el puro consejo. Después de que ha escuchado varias opciones, siga orando a Dios. Y finalmente dice en Romanos 14:23, el que duda es condenado. Y esto, hermanas amadas, es muy importante porque necesitamos hacer las cosas por fe, con fe. En ese pasaje, el apóstol Pablo está hablando acerca de la comida. En aquel entonces se sacrificaba a los ídolos y Pablo les explica, oigan, pero es que comer o no comer no nos hace ni más santos ni menos santos. O sea, la comida es la comida. Tú dale gracias a Dios y cómetela. Pero si tu hermano te ve y él es débil en la fe y es molestado por tu actitud, mejor no comas para no lastimar al hermano. No porque la comida te haga más o menos, sino simple y sencillamente para no ser tropiezo a otros. O si tú mismo, tú crees en Dios y dices, ay, sí creo que está bien que me coma porque pues la comida pues es de Dios, ¿verdad? Pero a la hora que te la estás comiendo sientes, ay, pero es que es del ídolo y a lo mejor si estás dudando, no lo hagas, porque lo que no es de fe es pecado. Y esto se aplica para las decisiones. Si me meto a un negocio, a un empleo, a una escuela para mis hijos, a una escuela para mí misma, a alguna actividad extra, lo que sea que haga, necesito hacerlo con fe, confiando en Dios y pidiéndole a Dios sabiduría para que las decisiones que tome estén dentro de su voluntad. Ese es el número 1, concentrarse en hacer lo correcto. Número 2, dejar de hacer lo malo. ¿Qué dice Filipenses 4:8, hermanas? ¿Se acuerdan? Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Qué es dejar de hacer lo malo? Cualquier cosa que no sea verdadera, ni honesta, ni justa, ni pura, ni amable. Los chismes. Los chismes no son ni verdaderos, ni honestos, ni justos, ni puros. Ahorita que estamos en cuarentena. Ay, ¿y qué tal si me da? ¿Y qué tal si me da? ¿Y qué miedo? Y estamos
Hermanas amadas, tenemos un Dios todopoderoso, maravilloso Dios. Me llamaba una persona hace un rato que se sentía muy preocupada porque había recibido amenazas. Y yo le referí la historia de Eliseo, donde vienen, ¿verdad?, a atacarlo. Y sale su sirviente y dice, ¡ah! Viene un ejército gigantesco, nos van a matar. Y corre con Eliseo y le dice, Señor, Señor, nos van a matar. Y él le dice, no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces él dice, ¿dónde? Ahora sí que yo nada más te veo a ti y a mí, ¿verdad? Pero Eliseo, el profeta, le pide al Señor, le dice, Señor, abre sus ojos, que vea. Y entonces Dios permite que el sirviente abra sus ojos y voltea, y en lo alto de la montaña un ejército gigantesco que nada más de verlos, el enemigo se fue. Hermanas amadas, más son los que están con nosotros que ellos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, hermanas amadas, confiemos en el Señor, busquemos tener la fe y la seguridad, la tranquilidad, no estar con miedo. Vamos a usar nuestros cubrebocas, si tenemos la careta, los guantes, el antibacterial que dicen que no sirve para nada, pero constantemente estarnos lavando las manos, evitar salir. Sí, vamos a hacer todo eso, pero no por miedo, hermanas amadas. Son órdenes, es cuidado de nosotros mismos y de los demás. Pero no porque, ay, me tocó, me dio el aire. Hermanas amadas, no, tenemos un Dios muy grande. Todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. ¿Y qué hay de amable en estarse muriendo de miedo, comiéndose las uñas, pensando, y si me da, y si me da? Hermanas amadas, desechemos esas cosas. Busquemos dejar de hacer lo malo, tener miedo, contar chismes, hacer cualquier cosa que ofenda a Dios. Vamos a dejarla a un lado y buscar hacer solamente aquello que tiene alguna virtud, como dice este versículo. Y el último punto, mis hermanas amadas, confesemos nuestros pecados. El rey David escribió un salmo hermoso que habla de la confesión. Vamos a ver en 1 de Juan 1:8 que dice, el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces, luego el 9 dice que confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesemos nuestro pecado y sigamos adelante, porque Satanás es buenísimo, buenísimo para acusarte. Ya ves, tú que querías ser fiel y que querías tener el corazón conforme a Dios, jaja, y no se te quita el chisme, eres bien chismosa y está acusándote y acusando, pero tú ya pediste perdón y el Señor ya borró tus pecados. Miqueas 7:13 dice que Él lanzará nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Hermanas amadas, creámosle a Dios. Concentrémonos en hacer lo correcto, dejemos de hacer lo malo y cuando hacemos algo malo, confesemos nuestro pecado. Pero, así como el Señor nos perdona, levantémonos y sigamos adelante. Ese es un corazón conforme al corazón de Dios. El Señor bendiga su palabra, hermanas, las quiero mucho y espero verlas pronto.